Bueno, hay que arrancar. Ahora está grabando. ¿Ya arrancó? ¿Sí? ¿Está grabando? ¿Qué está grabando? Pensé que tenía que ponerse como... Ah, ahí está. Ahí arrancó. Está todo lento. Se tiene que poner en rojito el coso. Bueno, última clase del año. No de la materia, porque vamos a tener que seguir muertos. Pero a pesar de todo, me parece que es todo productivo, todo positivo. Llegamos a ver un montón de cosas, llegamos a ver un montón de textos. No sé qué piensan ustedes. ¿Balance positivo o balance negativo? Los dos. Un poco y un poco. Un poco y un poco. ¿Por qué un poco y un poco? Positivo porque, bueno, se pudo meter, se laburó bastante, digamos, se pudo meter todo en un tiempo bastante acotado. Y lo negativo también es precisamente eso, porque vos podés tener una lectura en un año normal, la misma cantidad de lectura un poco más tranquila, y ahora fue todo, no sé si te vas a acordar la propaganda de Geniol, que metes el libro así entero en la cabeza y funcione como funcione. Entonces es como que se comprime, me están atacando las moscas, se comprime todo más. Sí, Entonces por ahí, bien. por ese lado, no es lo mismo leerlo tranquilo, igual la misma cantidad, no digo nada de la cantidad, en un año que meter todo en 3 meses, porque nosotros cuando empezamos en julio, agosto, Julio. julio, julio, bueno, 4 meses casi. Tuvimos un mes ahí parados porque fue vacaciones y mes de examen. Bueno, claro, 3 meses. Y es como que, Sí, fue rapidito. sí, hay que activar neuronas rápido. Fue rapidita la cosa. Y lo que hacemos en un año lo hicimos en 3 meses. Bueno, igual quedaron cosas colgadas. Yo saqué sobre todo este eje porque era bastante más largo. Incluso creo que después del eje hidrológico, el más largo. Del climático, perdón. Era el más largo. No me quiero imaginar entonces lo que es originalmente, pues yo tengo 2 biblioratos de esta materia. Sí, Posta, ¿eh? mucho. Es Yo muchísimo. tenía 3 módulos así. O Claro, sea, bueno, yo tengo 2 biblioratos. y lo que pasa es que en realidad la cantidad horaria lo permite, porque nosotros tenemos 4 horas semanales. Es, Claro. es la, después no tenés otra materia en todo el año, en toda la carrera, excepto perspectiva ambiental, perspectiva, ¿cómo se llama la de luz? Espacio temporal mundial, no, espacio temporal de Argentina No, y América. Argentina y América. Creo que son de 4 horas también, ¿no? Sí, la de primero sí. Bueno, después de esto no hay más materias de cuatro horas. Pero así todo con luz tenía un bibliorato. Mira, Así que la repasaste ampliamente. me siento orgullosa. Nada, mentira. No, hay partes de capítulos que se los di entero, por ejemplo, pero la selección de contenidos fue más corta. Eh, eso después cuando charlemos el final, vamos a ir por ahí capítulo por capítulo a decir qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Eh, para, Buenísimo. bueno, esto que no se coman leer todo. Entonces, eso lo vamos a hacer en marzo, porque ahora no tiene sentido. Porque nos faltan todavía algunos No, claro. textos. Entonces, incluso ahora este texto, que es el capítulo, ay, no me acuerdo qué número de capítulos, es 16. 16, ahí va. Capítulo 16 de Straller. Hay cositas que no es necesaria porque incluso ya las vimos o porque son muy meticulosas o porque se enfoca muchísimo, que es raro para Straller, en la actividad antrópica o en las consecuencias que tienen las actividades económicas de la sociedad sobre los relieves productos de las aguas corrientes, que es lo que vamos a ver hoy. Y eso no lo, si bien está bueno que lo tengan, al mismo tiempo pasadita por encima, ¿sí? Porque lo van a ver más en perspectiva ambiental 1 o en otras materias más específicas del área
de las problemáticas ambientales. Acá está, sí, capítulo 16. Yo adentrándonos en el tema, ¿tuvieron tiempo para chusmear algo? No, No, bien. no, Entonces, bueno, honestamente porque no. está bien. Está bueno porque de última les hago como una introducción y después cuando ustedes lo vayan a leer ya van a decir, esto dijo la profe, o esto no era importante, lo pasamos de largo. Entonces por ahí está bueno no haberse encontrado con el texto antes para que no se embolen tanto. Lo primero que nos empieza a decir Strahler es que la geomorfología no la podemos entender por fuera de la hidrología. Esto un poco lo charlamos ayer. Habla de que son dos áreas inseparables para la hidrología y sobre todo lo que tiene que ver con la escorrentía, con las aguas corrientes, con lo que tiene que ver con el agua congelada o los hielos continentales, van a modificar o bascular los relieves, les van a dar la forma. Por lo tanto, no podemos entender el funcionamiento de los ríos si al mismo tiempo no entendemos cómo ese río moldea la superficie por la que está escurriendo. Dice algo como, era gracioso, lo decía, lo voy a buscar. Puede decirse que la hidrología se ocupa de a dónde va el agua y la geomorfología de qué hace el agua. ¿Sí? Y recuerdan un poco lo que habíamos visto ayer, que todos los agentes que meteorizaban las rocas, el más importante era el agua, tanto en sus aspectos como químicos, como en los aspectos de la mecánica, junto con la temperatura. Entonces, el agua, en los procesos geomorfológicos, va a tomar el rol predominante, ¿sí? El rol protagónico del modelado de los relieves. ¿Cuáles son estos agentes geomorfológicos? Además del agua, tenemos el agua corriente, ¿sí? De superficie subterránea, y después lo que hace, hay gente que los pone todos en lo mismo y hay gente que no, pero podríamos dividir el agua corriente en agua corriente de superficie y subterráneas y la acción del agua en movimiento de las olas y las corrientes y los océanos y los lagos. ¿Sí? Porque tiene otro tipo de erosión que lo vamos a ver cuando veamos erosión de la línea de costa o hidrología o geomorfología marina. ¿Sí? Por otro lado tenemos el hielo glaciar, que teóricamente es agua también, pero de vuelta lo mismo, tiene otro tipo de accionar el hielo, como agua congelada, en la modelación de los relieves. Y el último, pero no menos importante, es el viento. ¿Sí? Ya habíamos dicho un poco el viento sobre qué regiones del mundo eran más importantes como factor geomorfológico. ¿Se acuerdan en dónde era? No, para no hablar solo. Lo que habíamos hablado ayer, la de los 30. Bien, en la zona de los 30, en la zona de las altas presiones, en donde llegan los vientos, van a ser zonas donde el viento es un agente geomorfológico muy importante. Lo mismo que en las zonas de los desiertos. ¿Sí? Y en nuestra zona costera, esto lo vamos a chumear después, ¿no? El viento es un agente erosivo muy importante. Recontra. Nosotros tenemos al sur, para que estoy perdida, al sur de nuestra ciudad, el famoso vivero dunícola, que se llama vivero dunícola porque antes ahí había dunas. Y las dunas son un relieve producto del viento. Vamos a chusmear.
cuando veamos erosión eólica, vamos a ver si meto algún estudio de caso de cómo se formaron las dunas acá y cuáles fueron los procesos que dieron la fijación de esas dunas por la vegetación. ¿Saben algo de eso? ¿Estudiaron alguna vez? ¿Lo chusmearon? José lo debe saber. Yo no. ¿No? Es re No. interesante. Particularmente. ¿Cómo? No, que particularmente tampoco. Ah, bien. Entonces vamos a chusmearlo. Es un proceso que se dio en muchos sectores de la costa de la provincia de Buenos Aires, porque las ciudades se formaron, la verdad que no sé si casualmente o con algún tipo de planificación territorial, se formaron al norte de las deposiciones de arena, es decir, de las dunas. Entonces, cuando soplaba el viento sur, esas dunas se comenzaron a mover y comenzaron a llegar a diferentes zonas de las ciudades y se comenzó a hacer un problema ambiental. Porque la duna es un relieve que está en movimiento constantemente por el viento. Entonces estaba como, ¿cómo se dice? Pronosticado. Estaba previsto que a muchos años las dunas pudieran tapar parte del tejido urbano. Entonces, por eso se plantea la fijación de esas dunas con vegetación. Pero lo vamos a ver después, es re interesante. Villa Gesell, no sé si conocen esa región, Pinamar, bueno, Necochea también, la misma situación. Son lugares donde hay dunas y están fijadas con vegetación de forma no natural, sino propuestas por la sociedad. Bueno, ay, no quiero bostezar. En cuanto a los movimientos, o sea, estos son, por lo tenemos los agentes geomorfológicos, ¿no? Que son estos elementos de la naturaleza que van a modelar los relieves. Por otro lado tenemos los movimientos que estos agentes hacen. ¿Sí? Y tenemos erosión, transporte y deposición. Esto, ¿se acuerdan algo de la escuela? ¿Lo chusmearon algo con Luz en algún momento de la carrera? ¿Se acuerdan? Me parece que sí, pero no lo tengo. No lo tenés tan cerca. No. Bueno, ahora volvemos. Lo de denudación sí que no me acuerdo qué es. Eso no lo sé. Es que en realidad es un concepto bastante sencillo de entender, porque la denudación sería como la consecuencia o el resumen de estos tres movimientos, ¿sí? E incluso podemos incorporar la meteorización en el concepto de denudación. ¿Sí? La denudación va a ser este proceso en el cual las superficies de la Tierra, de las superficies continentales, va a ir modificando su composición, va a ir barriendo sus rocas y minerales, ¿sí? Pero también tiene en cuenta los procesos de transporte y de sedimentación de esos, o deposición de esos sedimentos, o de esas rocas, o de esas partículas. ¿Sí? Eso es la denudación, es como el conjunto de todos estos movimientos. ¿Qué es el traslado a través del viento de un lugar a otro? Sería la erosión, el transporte y la deposición. Son las tres cosas, la denudación de la superficie terrestre. A ver. Está bueno leer las definiciones que hace porque son un poco más claras, pero que se la encuentre. La denudación es el desgaste global. Claro. Ahí va. Es el desgaste global de la superficie de la Tierra. Tiende a reducir los continentes hasta el nivel del mar y a través de la acción de las olas a convertirla en superficies marinas. ¿Sí? La denudación es todo el desgaste que se hace en la superficie de la Tierra y que por deposición va a ir siempre o va a tender siempre a depositarse en los suelos marinos por la llegada de los sedimentos por los ríos o por la erosión o por la llegada de las partículas que lleva el viento, ¿sí? O la erosión eólica. ¿Qué dice Strahler? Que si no existieran los levantamientos o los plegamientos que se van generando por el choque de placas, por los procesos de subducción y demás,
el proceso erosivo o de denudación sería tan constante que tendríamos una pérdida muy masiva de continente, ¿sí? O de superficie continental. En cambio, con el plegamiento de la corteza terrestre se va creando superficie, ¿sí? O dentro de los procesos o dentro de los relieves que se producen por los bordes divergentes de las placas tectónicas, ¿sí? Pero lo que tienen es que generan relieves, la mayoría de las veces, submarinos, no continentales, ¿sí? En cambio, los plegamientos de la corteza se hacen en superficie continental. ¿Qué tiene que ver la meteorización en todo esto? Muchísimo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los movimientos de las rocas o de las partículas va a estar muy ligada a la meteorización, porque la meteorización lo que va a hacer es facilitar la erosión, el transporte y la sedimentación de las rocas. Si yo tengo una roca enorme y esa roca se parte por meteorización, probablemente pueda ser movida por el cauce de un río, por ejemplo, ¿sí? No en todos lados, pero la mayoría de las veces es una precondición para que se dé la erosión, el transporte y la deposición de los sedimentos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estamos bien? La meteorización es una precondición. Sí, es una precondición para la erosión, el transporte y la deposición. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la roca madre, o la regolita que se le dice, es terriblemente dura, por así decirlo. Es muy difícil que un pequeño cauce del río pueda diluir o meteorizar químicamente la roca madre si no se generan intersticios en esa roca madre, por ejemplo, por una meteorización física o por, no sé, si pensamos en los grandes domos de roca madre que existen a la superficie, ¿no? Que no están cubiertos por agua. Si no se va resquebrajando por las diferentes amplitudes térmicas que hay en el ambiente, eso después no va a ser transportado por el viento y sedimentado en las llanuras, ¿sí? Entonces la meteorización es un proceso que está súper relacionado con los movimientos que se van a dar de todas estas rocas y sedimentos. Esto, y lo que está acá abajito en este hermoso, ¿cómo se dice? PowerPoint que les hice, está un poco relacionado con lo que vimos ayer y en realidad es medio como un resumen y una integración de los contenidos de los temas de ayer y los temas de hoy. Es de qué depende que un relieve sea más o menos basculado. Basculado significa que sea moldeado. Un concepto bastante geomorfológico. ¿De qué depende que un relieve sea más o menos modificado, moldeado por todos estos agentes y estos movimientos geomorfológicos? Y la primera va a ser que esa porción del relieve, esa porción de la corteza terrestre, esté expuesta, ¿no? Si está bajo tierra, no digo que no va a ser moldeado, porque sí puede ser moldeado, por ejemplo, por el agua subterránea, pero va a ser menor, ¿sí? Va a tener un modelado muchísimo menor que aquellos que están sobre la superficie terrestre, porque están más expuestos a los movimientos de los agentes geomorfológicos. Algo tan sencillo como eso. Y también por la disposición del relieve ante el agente geomorfológico. Pensemos en las dunas, ¿no? O en unas montañas. Siempre va a haber mayor denudación o basculado del lado en el cual el agente erosivo tenga llegada. Por ejemplo, si pensamos en una montaña o en una duna, va a ser el viento que está a sotavento, ¿sí? O puede ser que esté también a barlovento por la caída de las precipitaciones o de la formación de un río, ¿sí? Y después el otro agente va a ser por la intensidad de los agentes geomorfológicos. Va a haber cursos de agua que son más intensos, que tienen caudales más fuertes, entonces van a tener un mayor poder de erosión.
Va a haber vientos que van a ser más fuertes, entonces van a tener un mayor poder de erosión, ¿sí? Y lo mismo pensándolo en las olas y en las corrientes de los océanos y lagos. Va a haber derivas continentales que van a generar mayor erosión, transporte y deposición que otros, ¿sí? Que otras olas o que otras olas en diferentes océanos y mares. Ay, me quedó todo corrido esta porquería. Bueno, después les paso el correcto. No sé qué pasa. Igual se entiende bien, ¿eh? Sí, pero qué feo. No me gusta. Pero quedó bien, se lee bien. Sí, pero Sí, sí, mi TOC hace que me destruya. Bueno. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el agente geomorfológico agua como corriente superficial y subterránea, ¿sí? Incluso así como corriente superficial, como subterráneo ya lo vimos, ¿sí? Así que lo dejamos ahí. Lo que nos dice Strahler es que el agua crea relieves, ¿sí? El agua corriente, el agua, las escorrentías, el agua que discurre por la superficie crea relieves. ¿Por qué? Volvamos por atrás. El agua como un agente que disuelve las rocas, disuelve los materiales con los que está en contacto, tiene un agente erosivo, es un poder erosivo muy fuerte. Si pensamos en grandes masas de agua y le sumamos la pendiente, es decir, la pendiente con respecto al horizonte vertical, vamos a tener un poder de arrastre del agua que no lo tienen todos los otros elementos, por ejemplo el viento. El agua tiene un poder increíble. Por lo tanto, estos relieves que crea el agua en la superficie se conocen como relieves fluviales, ¿sí? Y dice que hay dos tipos. Tenemos los relieves erosionales y los relieves deposicionales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los relieves erosionales? ¿Qué les dice la palabra? Erosión que va comiendo una superficie, que va Bien, reduciendo, digamos. exacto. Son relieves que van a ser producto del proceso erosivo, ¿sí? Sí, hay dos imágenes que una ya la spoileé ayer. La que está abajo, la del cañón del Colorado, ¿no? Ah, sí. Eso es un relieve de erosión, ¿sí? Porque el agua ha comido, ha erosionado las paredes de este valle, ¿sí? Y ha generado este tipo específico de relieve que se conoce como cañón. Y arriba, ¿qué tenemos? ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es? Parece una neurona, pero no lo es. Un riñón. Un riñón. Sí, eso te iba a decir, un riñón. Parece, pero no lo es. ¿Qué es el sedimento arrastrado que se deposita en otro lugar? Bien, ¿y qué tipo de relieve genera eso? Eso es un relieve. ¿Qué No, tenemos, no lo sé. qué tenemos en el Tigre? Deltas. Ahí va. ¿Sí? Esto es un delta. Es la llegada, ¿sí? La desembocadura de un río o de varios ríos pueden ser, llegando hacia la legua de los océanos o de los mares, que deposicionan toda la carga sedimentaria que vienen trayendo, y esa carga sedimentaria se va acumulando año tras año, generando nueva superficie continental. Entonces tienen un nombre, nosotros lo conocemos como delta. Los delta son relieves deposicionales, ¿sí? Son estos relieves que van a ser el producto de la deposición de los sedimentos que van a cargar los ríos, ¿sí? Y después Strahler arranca una
y se meten a analizar las problemáticas ambientales, ¿no? Me parece muy lindo porque no es muy normal en Strahler. ¿Sabes qué me enteré? Yo pensé que eran los hermanos de Strahler y es padre e hijo. Perdón que salte con esto, nada que ver, pero quedé. No me lo esperaba. No sé Sí, ni siempre se cómo. dijeron que eran hermanos Strahler. ¿Vos también pensabas que eran los hermanos de Strahler? Sí, hermanos, sí. No, son padre e hijo. Bueno, nada. Un dato de color. Padre e hijo son geólogos, geógrafos. Entonces, padre e hijo Strahler arrancan en una y hacen una diferencia entre los procesos de erosión normal o modelado geológico y erosión acelerada. Y la diferencia va a ser que en realidad si nosotros pensamos en el sistema, en los sistemas naturales, los procesos de erosión son normales, ¿no? Porque el agua arrastra cosas, el viento transporta cosas, y el agua también sedimenta cosas, y el viento también sedimenta las playas. Pero hay otro tipo de erosión que es la erosión acelerada, que es aquella que se produce por la acción de las sociedades sobre diferentes tipos de superficie, que lo que hacen es alterar la composición de los suelos y sobre todo de la vegetación, lo que va a hacer que diferentes procesos de erosión sean muchísimo más rápidos que los normales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la deforestación, ¿no? Eso algo han visto con luz. ¿Qué problemáticas ambientales genera en el suelo la deforestación? Y que al sacar los árboles y extraer las raíces, lo que dejas es la tierra, no sé si se dice liviana, como inestable, lo que provoca que el exceso de lluvias arrastre todo y se Exacto, produzcan aludes. exacto, exacto. Y al mismo tiempo, algo que habla mucho Strahler, es que el suelo desnudo, ¿no? El suelo ausente de vegetación, primero que cambia su composición química, por lo tanto, muchas veces se va a compactar, por lo tanto va a perder poder de infiltración, por lo tanto va a aumentar los niveles de escorrentía, porque el agua no va a filtrar, sino que va a correr en láminas por la superficie. Por lo tanto, el nivel de erosión va a ser muchísimo mayor. ¿Sí? Es interesante que lo lean, está buenísimo, hace un análisis re exhaustivo, e incluso en un momento empieza como a nombrar la erosión por las salpicaduras de la lluvia. Que tiene un tipo de ¿Por el consecuencia. impacto de la gota? Por el impacto de la gota, sí, por el impacto de la gota. Bueno, no me carga el archivo de Shutter. Está bueno lo que plantea. Yo era la primera vez que lo escuchaba, pues esto yo lo había leído, pero de Tarbuk. Pero bueno, esto está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de procesos de erosiones en las escuelas y demás, nunca hablamos de que es un proceso natural, pero también muchas veces está acelerado por la acción antrópica, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta eso. Y eso que hablamos solamente de situaciones muy específicas y no tan generales. Bueno, si podemos hablar del cambio climático, la erosión va a ser muchísimo más acelerada. O van a influir otros aspectos, otros factores que van a hacer que la erosión se acelere mucho más que los ritmos normales. Bien. Como van a ver, me pegué como un salto de capítulos en Strahler. Cuando lo vayan a chusmear al texto se van a dar cuenta. Y salté directamente a esta parte que es la parte que a nosotros nos interesa, porque toda la otra medio que ya lo vimos. Porque empecé a hablar del cauce, empecé a hablar de... sí, creo que habla de la forma del cauce, ¿no? Pero esto es lo que más nos importa, porque estamos en el eje de geomorfología. Todo lo otro ya lo vimos en el eje hidrológico. Esto ya habíamos chusmeado,
de que los ríos son agentes que van a trabajar lo geológico de una manera muy importante, ya estoy hablando, tiene un trabajo geológico muy importante. ¿Cómo? A partir de erosionar, transportar y sedimentar la superficie con la que están en contacto. Y no están en contacto solamente con el fondo, sino están en contacto con los laterales. Entonces dice que puede haber erosión del fondo o erosión lateral. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver cuál es la diferencia. Los ríos van a erosionar los minerales y las rocas del fondo y las orillas de los cauces. Y tenemos estos tres tipos de formas específicas de los ríos. El primero es por acción hidráulica. ¿Qué se les ocurre que es la acción hidráulica? Y por el agua misma, por el transporte del agua. Exacto, es eso. Es la misma fuerza del agua que toma por la pendiente, que toma por el empuje de la fuerza de gravedad, ¿sí? Se va a llevar puestos, por así decirlo en forma más vulgar, los sedimentos que estén más removidos, ¿sí? Que estén más sueltos, que solamente con el propio empuje del agua se muevan, ¿sí? Sobre todo esto va a suceder mucho en las orillas del cauce, ¿sí? En los márgenes de los ríos. La otra es la abrasión, ¿sí? O también se dice desgaste mecánico. ¿Qué pasa si yo estoy todo el tiempo raspando dos rocas? En algún momento se van a gastar, ¿sí? Van a comenzar a liberar minerales, sus rocas. ¿Cómo? Se pulen o se gastan. Exacto, se van a comenzar a pulir por el golpe que se dan unas con las otras con respecto a el empuje que se da del agua, igual, ¿sí? Y la tercera es la corrosión, que está completamente relacionada con la meteorización química, porque va a ser el poder del agua disolviendo ciertas rocas y ciertos minerales, tanto en el cauce como en el fondo del río, y que se van a quedar suspendidas en el agua, ¿sí? Esto tiene otro nombre que ahora vamos a ir a esa, porque está relacionada con el segundo, con el transporte de sedimentos, ¿sí? Que es como el otro ciclo, la otra parte del ciclo. La erosión, el transporte y la sedimentación en un río es un ciclo que nunca termina. Están completamente relacionados. No puede haber erosión si no hay sedimentación. No puede haber transporte si no hay erosión. No puede haber transporte si no hay sedimentación. ¿Sí? Está todo tremendamente relacionado. El transporte, ¿qué va a transportar el río? Además de agua, todo lo que encuentre. Exacto, todo lo que encuentre, todo lo que erosionó, ¿sí? Lo va a transportar. Y puede haber tres tipos de cargas, se le dice, ¿no? O tres tipos de cosas que los ríos transportan, por así decirlo, ¿sí? Por un lado está la carga disuelta, que va a ser esta carga de minerales, ¿sí? Que va a ser producto de la corrosión, ¿sí? De la erosión de la corrosión, y que es la carga disuelta, ¿sí? Por otro lado, la carga en suspensión, que no es lo mismo, va a ser esas partículas, esos minerales que van a ir transportándose con el agua de manera más homogénea, pero que son granos o que tienen una porosidad más abundante, más grande, entonces se ve, se toca. La carga disuelta la vamos a observar si la vemos con un, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, un microscopio. ¿Sí? La carga disuelta la vamos a ver con microscopios, porque hacemos un análisis muy a fondo de la composición química del agua. La carga en suspensión la podemos ver porque van a ser esas partículas cuando analizamos el agua de un río, ¿sí? Por eso, la carga en suspensión es lo que le va a dar los colores a los ríos, ¿no? Tenemos ríos que son mucho más oscuros, ríos que son mucho más claritos, ¿no? Ríos que son recontra colorados, ¿no? Esto también lo vemos en los océanos, ¿no? Las diferentes cargas
en suspensión para hacer que cambien los colores de cualquier tipo de agua, en este caso los ríos o los océanos. Y después va a ser la carga de fondo, que va a ser todos los sedimentos o toda la carga que es más pesada. Por eso no puede estar en suspensión. ¿Sí? ¿Conocen los cantos rodados? Los famosos cantos rodados. Las piedras. Sí, obvio. Exacto. Sí. Son las piedras que se van moviendo por el fondo del río, que van adoptando esa característica, sobre todo por la abrasión, ¿sí? Porque se van moviendo por acción hidráulica, pero se van chocando una con las otras, entonces van tomando esa forma más redondita. ¿Vieron que Son las todos... piedras romas, Gracias a que se le decía así también. ¿Piedras romas? ¿Por qué será? ¿Tenés idea? porque no tiene puntas, no tiene nada, no tiene filo, no, Ah, mirá. precisamente por esto, porque están pulidas permanentemente. Exacto, exacto. Y el agua es el que las pule, pero en acción con las otras piedras, ¿sí? Se van puliendo entre sí. Esa es la carga de fondo, que es donde va la arena, que es mucho más gruesa, la grava, y las piedras o las rocas más fuertes y pesadas, como los cantos rodados. Y por último, el proceso de sedimentación, ¿sí? Que se va a dar en una parte del río, pero en realidad los procesos de erosión, transporte y sedimentación no los podemos encasillar en una sola parte de la cuenca, por así decirlo, o en una sola parte de la red hidrográfica. Esa imagen que está ahí, que dice erosión, transporte y sedimentación, es a modo de ejemplo simplificado. Porque si nosotros pensamos en erosión, se va a dar muchísimo más en las zonas más altas, porque es el agua en donde hay mayor pendiente, entonces el agua va a tener una mayor velocidad, por lo tanto va a haber una mayor acción hidráulica, las piedras van a rozarse más porque van a estar empujadas, pero al mismo tiempo no podemos decir que en el cauce medio del río no haya erosión, porque el agua sigue corriendo y sigue corroyendo, ¿cómo se dirá? Sigue dando este proceso de corrosión del fondo del río, que va a generar que la erosión continúe, ¿sí? Y también va a haber lugares en donde comience a sedimentar en el cauce medio. Por ejemplo, que se conocen como las llanuras aluviales, ¿sí? Y el proceso de sedimentación, de forma simplificada, se va a dar en los lugares en donde ya el río no tiene mayor pendiente, entonces no tiene tanta velocidad, entonces la carga en suspensión lo que hace es bajar y depositarse en el fondo marino, en el fondo del río, ¿sí? En el del fondo río. en el fondo del río. Esta carga del río que se conoce, ¿no? Como la carga disuelta, la carga de suspensión, la carga de fondo, va a variar muchísimo en cantidad y en tamaño. Estos granos de sedimentos son muy diferentes en los diferentes ríos. ¿Por qué puede variar en cantidad y tamaño? ¿Qué se les ocurre? Por la pendiente, por la zona, digamos, o por lo que esté conformada la tierra, no sé cómo es, Ahí la va. región. Muy bien, va por ahí. Va a estar muy relacionado con los diferentes tipos de suelo por el cual vaya Eso. transcurriendo el río, ¿sí? Y también va a estar muy atada la carga del río por lo que sucede río arriba. Y volvemos un poco a lo que habíamos visto con las problemáticas ambientales en las cuencas hidrológicas. Si yo tengo un río que es muy cristalino, porque no tiene tanta carga sedimentaria, porque proviene de una región montañosa, pero al mismo tiempo hay muchísima vegetación, entonces no aporta tanto sedimento. Si yo de repente deforesto toda la cuenca alta del río, mi río va a comenzar a tener muchísimo más transporte de sedimentos. ¿Sí? Y va a Sí, cambiar. agarra todo lo que encuentra. Exacto. Y va a cambiar todo el proceso. ¿Sí? El proceso de transporte, de erosión y de sedimentación.
Eh, por eso es lo que yo les decía, ¿no? Como que tenemos ríos que son súper colorados, ríos que tienen muy poca carga sedimentaria, ríos que son más marrones o oscuros porque en su cuenca alta tienen un grave proceso de deforestación, por lo tanto hay muchísimo aporte de sedimentos al río, ¿sí? En Strahler hay un cuadrito, estoy tratando de llegar acá. ¿Por qué no me carga entera esta porquería? Transporte fluvial, la carga en suspensión, acá. Como les decía, de estos tres tipos de carga, la más importante es la carga en suspensión, ¿sí? Porque es la que va a variar muchísimo más, mucho más que la carga disuelta y mucho más que la carga de fondo, y que va a estar muy relacionada con los cambios que se ven en la cuenca. Y hay ríos que tienen mucha más carga que otros. Por ejemplo, el río en China, el Yangtze, que se dice, Huangyo, es el que más cantidad de sedimentos tiene por porción analizada. Se mide igual que el caudal de un río. ¿Se acuerdan cuando analizábamos el caudal? De agua que pasa por un punto específico del río en un tiempo determinado. Bueno, lo mismo es con la capacidad de carga de un río. Se mide la cantidad de sedimentos que pasan por un río en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Y así podemos clasificar a ríos que tienen mucha carga sedimentaria y ríos que tienen poca carga sedimentaria. ¿Por qué es tan importante esto? Incluso para el aspecto social. Porque los ríos que tienen mucha carga sedimentaria van a tener procesos de sedimentación más intensos, ¿sí? Se van a crear relieves de deposición en el final del río o en las desembocaduras que van a dificultar, por ejemplo, que en esa región haya un puerto, porque no hay aguas profundas. En cambio, los ríos que tienen menor carga de sedimentación, el proceso va a ser menos intenso y sus aguas van a ser más profundas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a marcar cositas que me voy acordando. El río Amarillo. Estos son los ríos con mayor carga sedimentaria. Río Amarillo, el Ganges, que está en India, el río Colorado, que bueno, es Colorado, el Mississippi, el Amazonas, el Congo y el Yenisei. ¿Qué características tienen todos estos ríos en común? Son ríos que son muy caudalosos, tienen muchísimo caudal de agua y por lo general tienen un trayecto muy largo sobre llanuras, lo que va a generar que el proceso de sedimentación sea súper intenso. Hay Ganges, el Colorado, el Mississippi, el Amazonas. ¿Qué más? Vamos para acá. ¿Está bien aquí, más o menos? Esta es una imagen que está en el capítulo de Strahler, en una parte del texto, que se llama Evolución de la vida de un río, que más allá de la vida del río, no es solamente del río, sino de los relieves que provoca, ¿sí? O que son consecuencia de los cambios que se producen en los ríos. Otra vez, volvamos a lo mismo, no podemos entender un proceso sin lo otro, no podemos entender la formación de un relieve si no entendemos las modificaciones en los sistemas o en los procesos hidrológicos. ¿Sí? La imagen 1 es de un río recién nacidito, por así decirlo, dice corriente establecida en una superficie dominada por relieves originados por una reciente actividad de la corteza. ¿Sí? Los ríos siempre van a ubicarse en lugares de depresión, ¿sí? Porque van a buscar el lugar de menor altura. Entonces, están muy relacionados con
los diferentes tipos de fallas, los diferentes tipos de fallas geológicas, ¿no? Que se van a ir dando en la corteza, por ejemplo, el río Paraná. ¿Sí? El río Paraná, su cauce, en la mayoría de su recorrido, recorre una falla geológica. ¿Sí? En este caso vemos que hay un río, hay un lago arriba, ¿sí? Tenemos un solo río principal que genera una cascada, ¿sí? En donde se encuentra el mayor desnivel, que es en ese lugar de las cascadas en donde va a haber mayor erosión, porque va a ser donde el agua va a tener mayor cantidad de fuerza, y después va a iniciar el proceso de transporte y sedimentación. ¿Sí? Miren en el segundo, ya ¿qué es lo que está pasando ahí? El agua fue erosionando el relieve. Exacto. El Es agua más profundo. ¿Cómo? Que es más profundo, la erosión es más profunda. Exacto. Lo que comenzó a erosionar, sobre todo, es la profundidad, ¿sí? Más que los laterales. Acá comienza lo que dice Strehler como la nivelación en progreso. Los ríos junto con los relieves siempre tienden a la nivelación, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, a un equilibrio de los relieves, ¿sí? Por la denudación. Decíamos que la denudación era el desgaste de la superficie terrestre, que si no existieran los movimientos del plegamiento de la corteza no existiría, por así decirlo, corteza terrestre. Bueno, es esto, ¿sí? Es la nivelación en progreso, es la búsqueda del equilibrio. Dice, los lagos y pantanos son drenados profundización de la garganta o de las cataratas, extensión de los valles de los afluentes, ¿sí? Los ríos que comenzaron a aportar al río principal también comienzan a erosionar su cauce. ¿Sí? Y ya en el C, ¿qué pasó? Y ya es mayor. Bien, la erosión es mucho mayor. ¿Y qué comenzó a pasar con el río? ¿Es tan lineal el río o comienza a tener Va que... generando un meandro, unas curvas. Muy bien. Sí, más zigzagueante. Me sorprende que sepas la palabra meandro, Osmar. Gracias. Muy bien. Yo porque hasta que no tuve esta materia no la había escuchado nunca en mi vida. Por eso aparte me parece una Y palabra con muy... Luz sí la escuchamos. Ah, ahí va, claro, yo me olvido que ustedes estudiaron con Luz. Ya puedo hablar tranquilo. Acá lo que pasa es que ya el río se empieza a equilibrar, comienza a encontrar su cauce, comienza a erosionar mucho más sus laterales que el fondo, ¿sí? Hay un comienzo del desarrollo del lecho de inundación, es decir, de los márgenes, esto que les decía, porque la inundación de un río, no en términos sociales, sino en términos naturales, no se va a dar en profundidad, sino que se va a dar en los anchos, ¿no? La inundación es cuando el caudal de un río supera su cauce. Mismo acá con el arrocito, el durazno, pasa lo mismo. Como baja el Claro. nivel y cuando hay inundaciones más arriba, creo que en Balcarce creo que arranca el arroyo, si mal no recuerdo. Cuando hay inundaciones en esas zonas, acá se sobrepasa, ¿no? Exacto. Pero en realidad este lecho de inundación, o estas llanuras de inundación que se dicen, son naturales, porque el río va a tener sus procesos de estiaje y sus procesos de sequía y crecimiento, perdón, pero va a tener siempre más o menos la misma cantidad de metros cubiertos o inundados y después va a volver al mismo lugar. El tema es que cuando ese lecho de inundación no se respeta porque se construye algo o porque de repente lo que se hizo fue agrandar o hacer más hondo el río en cierta parte, los lechos de inundación comienzan a o no inundarse o a inundarse de más. ¿Sí? Depende del proceso que pase.
como pasa en la figura número D. Que ahí, ¿qué pasó? Se ensanchó. Muy bien, se ensanchó. ¿Y qué fue haciendo el río? Y empezó a comer más terreno de los laterales y empezó a zigzaguear más. Bien, ¿y por qué zigzaguea? ¿Por qué un río no sigue un curso derecho? Porque va buscando la forma para seguir el curso. Exacto, va buscando la menor nivelación del terreno, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que en esta búsqueda que hace el agua, que hacen los ríos, eh, para llegar al menor nivel de altura, también se encuentran con superficies que son muy rocosas, entonces tienen que pegar una vuelta, ¿sí? Por eso son esos meandros que van a calar o erosionar laterales y también van a generarse eso que se llaman ahí meandros cortados o lagos en forma de herradura. Pero ahora vamos a chusmear, estamos para acá. Uy, no puedo creer que se me corrió toda. Bueno, en este proceso de evolución de los ríos, sobre todo en su etapa o en su recorrido de sedimentación, se pueden generar dos procesos, dice Estrala. El primero es un proceso de agradación. El proceso de agradación es cuando el río comienza a tener una mayor carga sedimentaria de lo que el río puede transportar. Por lo tanto, ese sedimento, ¿qué comienza a hacer? ¿Sigue Se fluyendo? acumula. No, Exacto, se acumula. se comienza a acumular, ¿sí? Y genera este tipo de corrientes que se conocen como corrientes anastomosadas. Es muy difícil esa palabra. Anastomosada. Que generan estos ríos con muchísimas corrientes paralelas, ¿sí?, al río principal. Y todas esas cositas, esas superficies que quedan entre las diferentes corrientes, van a ser producto de la deposición de los sedimentos, ¿sí? Pero tenemos el proceso inverso. El proceso inverso se conoce como proceso de degradación, ¿no? ¿Qué pasa cuando un río comienza a reducir su carga de suspensión? ¿Sí? Por lo tanto, el río ya no sedimenta, sino que lo que hace es profundizar su cauce, ¿sí? Son estos ríos que se ven ahí, que no tienen relieves deposicionales, sino que todo lo contrario, tienen un proceso más de erosión del cauce y, o sea, de acciones por debajo del río, no en superficie, ¿sí? Se conocen estos ríos ya como ríos en mayor equilibrio, no como los otros que tienen los procesos de sedimentación. Este es el de degradación. ¿Por qué degradación? Porque comienzan a erosionar, ¿sí? No solamente su profundidad, sino también los laterales, ¿sí? Una vez que ya no pueden comer más para abajo, lo que hacen es empezar a erosionar las orillas del río, o los cauces, generando ahí sí lo que se conocen como meandros. Ese es el origen de los meandros. Miren acá, el río que está a la derecha. Tiene un color súper oscuro. Entonces podemos decir que este río tiene una carga en suspensión muy alta, ¿sí? Y es un río que está en un proceso de degradación, no es un proceso de agradación. Lo mismo que el río de acá al costado, pero ¿qué diferencia tienen? ¿Qué diferencia ven?
Y es mucho más angosto y es más zigzagueante. Es más zigzagueante, muy bien. Y en cuanto a la carga en suspensión, Menos caudal tiene, y es más Claro, limpio. menos caudal y es más limpio. exacto, tiene menor carga en suspensión. Meandroso son los dos por iguales, me parece. Miren la vuelta esa que pega el río de la derecha. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué pasa si el río, a ver si lo pongo de acá de este lado, qué pasa si el río sigue Ah, sí, comiendo ahora acá? la agrandé, ahora lo veo bien. Claro. El río puede seguir comiendo acá, ¿sí? Y puede cortarse o acá, en esta mitad, ¿sí? Generando estas especies de islas dentro de los propios ríos que van a generar, miren acá, en acá al costadito, cómo se junta esta parte, cómo se junta el cauce en este meandro, ¿ven? Sí. Claro, pasa que este Bien. está en movimiento permanente. Ahí se va juntando, ahí se corta y queda el meandro, o este que se conoce como lago Herradura o oboe, ¿sí? Que va a tener una vida muy corta porque claramente no va a tener más aporte de agua, ¿sí? Estos ríos se ¿Esto es conocen como recurrente que se achica y se vuelve a agrandar? O sea, en ese río. los tipos de ríos aluviales, sí, estos que estoy diciendo ahora. En los que tienen un proceso de degradación, sí. Miren ese, el que está a la derecha. Lo más blanquito sería el río actual. Y todo lo demás son meandros más viejos, ¿sí? Que se han estrangulado, esa es la palabra, se conoce como estrangulamiento de meandros, y que han generado que en esa región quede marcado el paso del río, pero no pase más por ahí. Claro. Eh, Pasa mucho. Acá antes de que trataran de encauzar el río, el arroyo Durazno, eh, ¿cuántas veces intentaron que salga derechito por la Avenida 9? No me causa mucha gracia siempre pensar en eso, porque han intentado y siempre el río fue por donde el arroyo fue por donde se le quiso. Al final terminó cortando la playa al medio y saliendo por al lado de la escollera. Eh, pero bueno, es un movimiento natural que tienen los ríos. No sé si Salvo que lo entubes, el río encuentra por dónde, o sea, el agua en general encuentra por dónde escurrir. Total, total. No sé si conocen los arroyos yendo para Mar del Sur. Eh, yo cuando éramos chicos, con mis hermanos, mi papá nos llevaba a andar en arenero o en jeep por la zona de la playa, y siempre era la misma situación, era como, ay, ¿por dónde va a pasar el arroyo hoy? Siempre tomaba un camino diferente, ¿no? Porque ese camino diferente o ese recorrido que va a hacer el río va a estar completamente relacionado con la cantidad de agua que cargue, pero también con los procesos que se den alrededor, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, en este caso, que haya una mayor deposición de arena de un lado del río, entonces ese río no pueda pasar más por ahí y pasa por otro lado. Y eso es muy circunstancial, va a estar completamente determinado y relacionado por otro tipo de factores, como en este caso puede ser la erosión eólica o la formación de dunas. Creo que nos queda muy poquito. Bien, miren acá, tenemos otro perfil de ríos, ¿no? Tenemos el río que comienza acá muy lineal, un río joven, un río en sus primeras etapas. Ya acá tenemos en la figura B un río que comienza a tener sus meandros y que en estas curvas que genera el río, en estos meandros, va comiendo parte de los márgenes, pero una vez que se corre el río de ese margen, va a generar esto que se conocen como terrazas aluviales, ¿sí? Las terrazas aluviales se forman a medida que el río va excavando lentamente el relieve aluvial de su valle.
¿sí? Miren acá la última, la cantidad de terrazas aluviales que dejó. Muchísimas, ¿sí? Porque a medida que iba excavando su profundidad, también iba excavando o erosionando los márgenes, generando este tipo de estructuras, que muchas veces están sostenidas por depósitos de roca o de minerales más duros, por lo tanto el río tiene que correrse de ahí porque no puede seguir erosionando. ¿Sí? Y estas estructuras de roca son las que mantienen las terrazas aluviales. Si nosotros nos ponemos a pensar por ahí un poco en la historia, que ustedes saben más que yo, esto no me voy a meter ahí, en la historia de los primeros pueblos sedentarios, ubicarse en los márgenes de los ríos era muy importante, ¿o no? Exacto, porque tenías provisión de agua y además en los momentos de sequía, bueno, primero en los momentos de inundaciones el agua se iba por todos los sectores cercanos y después servían para cultivar, ¿no? Cuando había Exacto, sequía. exacto, Y el ejemplo es el Nilo. exacto. Estas terrazas aluviales que acá se ven, si lo vemos acá, serían, ¿ven cómo se ve la diferencia de altura entre esta y esta, entre esta y esta? ¿Sí? Acá, miren, acá se ve muy bien, 8, 7, 6, 5, está midiendo las alturas. Están muy relacionadas con las llanuras aluviales, que es esta región más plana y que es susceptible a inundarse por el río, ¿sí? Por los desbordes que va a tener el río. Tanto en las llanuras como las terrazas aluviales, para la historia de las sociedades, ha sido muy importante, porque los depósitos de sedimentos que dejan los ríos generan tierras muy fértiles. Entonces, para la agricultura y para el pastoreo de animales, por ejemplo, han sido factores de extrema importancia para el desarrollo de los pueblos, de los primeros pueblos sedentarios. Por ejemplo, el Nilo, como decía ahí Silvina, muy bien. Después, no hay nada más. No more. ¿Les pareció difícil? No, Sí. No, ¿no? El éxito de Strahler este no es tan difícil, no es como los otros. Y es bastante claro, tiene muchas imágenes. Así que yo creo que lo van a disfrutar. Y les va a servir Juan, mucho. viste que subí yo, es muy parecido a lo que estás Ah, dando no lo vos. pude chusmear. Es muy parecido. Sí, tiene sobre meandros, terrazas aluviales, todo. Exactamente como vos venías relatando, es exactamente lo mismo. Mirá que bueno, lo voy a chusmear. O sea que todo esto también está ahí. Sí, todo. Ah, mirá. Después lo voy a chusmear entonces. viste, Eh, ayer para llevarme la contra se dedicó toda la clase a buscar ese texto para que veas que Obvio, lo tenía a obvio. mano. increíble, increíble lo que hizo. O Pero sea que está no te bien, prestó la más mínima atención. no sé, no lo voy a prejuzgar, pero me gusta la gente que es obstinada Está toda la razón y igual, consigue lo que quiere. Eh, Esta parte que estuvimos charlando ahora les va a servir para hacer el segundo parcial, porque incorporar el eje geomorfológico sería necesario e interesante. Capaz que incluso lo sumo. Ay, sí. Voy a sumarlo como actividad, mira, como actividad, no como Ay, ya, punto. Wanda, por favor. ¿Verdad? Ah, pero es fácil, no se las voy a hacer difícil. Va a ir ahí como punto extra en el, en el parcial. Porque está muy relacionado, si lo dejamos fuera sería un desperdicio. Y aparte ya les queda para el final, ¿o no? No, igual tiene que ver, porque si analizás ríos, Tiene mucho que ver. todo esto es, digamos, la formación del río, Y sí, el curso, el cauce, o sea, tiene que ver con todo. y sí. ¿Y qué tipo de El tipo de relieve región, provoca? el clima, si tiene exceso de lluvia, si no la tiene, qué transporta, digamos. Lo tenemos que chusmear, lo tenemos que incorporar, no queda otro.
Pero nada, es un puntito más, ya está. No, capaz que hay escándalo, pero más fácil la cursada no puede haber sido. No me salte la yugular, pero trabajos prácticos obligatorios, si bien algunos los hicieron, la gran mayoría no. Eh, Solamente les exigí el parcial. Entonces no sean malos. Hagan lo que les pido. Pará, che, que yo hice todo, Sí, no, por eso no te digo, esto va para otra gente que escuche después. Bueno. Bueno, creo que nada más. ¿Alguna duda? No, Nada, No, hay no. que nada. organizar, hay que organizar el pensamiento con esto nada más, porque en realidad no es difícil, pero son muchos conceptos que hay que aplicar por ahí, por ese lado. Sí, pero bueno, yo te digo, es como simplifiquen. ¿Sí? Eh, Van a ver que en el texto hay muchísimo más que no es necesario. Guíense por lo que estamos charlando hoy. Eh, Por eso yo me dedico a desglosar los mitos, Muy bien, lo viste muy bien. porque eso ahí está lo concreto, lo esencial. Después si vos vas al texto te salta para un montón de lugares que si vos no los considerás yo no los voy a considerar. No, no, no les voy a considerar. Si no sería un montón. Entonces no es necesario. Pero bueno, es importante estar acá porque después cuando vayan a leer el texto ya tienen un re panorama. Eh, Sí. por eso, bueno, también propuse hacer así las últimas clases virtuales porque eh, la verdad que perdérselo porque por una causa mayor que es laburar, que nadie tiene la posibilidad de tomarse los días por estudio, me parecía como que es una buena herramienta esta. Más allá de que perdemos el, el cara a cara, que es lindo, eh, bajo estas circunstancias hay que tomar medidas drásticas o medidas que por ahí no son tan simpáticas. Incluso yo, ahí voy a terminar. Ay, ¿cómo hago para dejar de grabar? Siempre me pasa lo mismo. Ah, acá está.